aunque sí de reposo, pero no el Shabbat semanal. Hoy estamos justamente en el día número 15 del calendario lunar y corresponde justamente, conforme a lo que está escrito, a un día de fiesta, porque empezamos justamente con la fiesta de los Matzot. Ayer en la noche estábamos celebrando Pesaj, claramente con panes sin levadura, con Matzot, ¿no es cierto? Y al día siguiente, que corresponde hoy día, ¿no es cierto?, que comenzaba ayer en la tarde, corresponde al primer día de la fiesta de los Matzot y es, amados, Santa Convocación, es un día Shabbat, es un día festivo, es un día de descanso que solamente se puede hacer los alimentos de la casa, no así como la reglamentación que está establecida para el Shabbat, donde tampoco se puede cocinar, para que justamente las mamás estén tranquilas en casa, viviendo y experimentando justamente un día de reposo y poder también congregarse. Amados, bueno, los abrazamos desde la distancia para los que están lejos y más cercanamente para aquellos que se conectan desde Chile. Y bueno, desde Chile su servidor Osvaldo Calderón. Y nuevamente estamos aquí entregando, antes de comenzar con la enseñanza, recordándoles nuestros libros que tenemos de estudio, que corresponden al resumen de la Escritura, ¿no es cierto? El primer libro, Conociendo la Vida Eterna, y el segundo, para los que son más maduros, Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que se trabajan y se estudian en profundidad. Amados, dicho eso, estamos en una fecha muy especial, y no solamente porque bien sabemos que estamos en la fiesta de Pesaj y entrando justamente a la fiesta de los Matzot, de los panes sin levadura, sino que este año 2026, y lo dije justamente en la transmisión que hicimos el día miércoles, a previo justamente a Pesaj, para darle algunas directrices para que ustedes puedan llevar justamente su cena de Pesaj lo más fidedigno a la Escritura posible, a lo que se le conoce como un seder, ¿no es cierto? Un orden del Pesaj. Eso lo hicimos el día miércoles en la tarde. Pero hoy viernes estamos justamente viviendo conforme a la Escritura el día de reposo, que corresponde justamente al día número 15. Pero lo que le estaba comentando, estas fechas son tan especiales porque son literalmente las mismas fechas en las cuales Mashiach vivió justamente su muerte y posterior resurrección. Estamos hablando que el calendario de hoy coincide literalmente con los mismos días que están en la Escritura y es algo que literalmente vamos a revisar hoy día, porque no era dejarlo de pasar, porque había muchas coincidencias, y no eran coincidencias, sino que justamente el ciclo lunar daba justamente en estos años, desconozco, y se los digo inmediatamente y lo reconozco, desconozco si anteriormente habrá existido justamente un paralelismo en los mismos días de la semana. Recordemos claramente que de alguna forma, en algún instante también en los siglos pasados debe haber coincidido el calendario lunar con el mismo calendario lunar conforme a los días de la semana de hace 2000 y tantos años atrás, cuando fue justamente el sacrificio de nuestro rey Mashiach, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario. Pero este año 2026 coincide literalmente ayer, que fue el día jueves en la tarde, que estábamos justamente celebrando Pesaj. Hoy, viernes, estamos celebrando justamente la Santa Convocación. Es un día feriado, ¿no es cierto? No se trabaja, a excepción de las cosas que se hacen en la casa, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que también va conmemorando justamente toda la salida de Mitzrayim, ¿no es cierto?, al cruzar el Mar Rojo para poder llegar a la libertad oficial, porque la libertad oficial se produce justamente al otro lado del Mar Rojo, porque el Padre literalmente sepulta a aquellos que fueron los que abusaron y esclavizaron al pueblo de Israel, a nuestra nación. Y dicho eso, ocurre que mañana, que es Shabbat, corresponde la resurrección de Mashiach, y el primer día de la semana, que corresponde al domingo, es cuando justamente llegan las mujeres a hacer todo lo que antiguamente se hacía, ¿no es cierto?, un tratamiento a los cuerpos que están muertos, etcétera, etcétera, llevaban las especias, etcétera. Pero eso es lo que vamos a revisar justamente hoy día en las Escrituras, porque estamos en una línea cronológica a niveles de días de la semana que coinciden literalmente con lo que ocurrió hace 2000 años atrás y fracción. Ahora,
dicho eso, vamos a irnos primeramente para poder entender los días como la Escritura los enseña a Levítico 23. Claramente en Levítico 23 vamos a ver las ordenanzas de los Moadim. ¿Qué son los Moadim? La palabra Moadim corresponde a tiempos señalados o designados. Son las dos formas de decirlo. Y también en lo que usted puede tener como Reina Valera aparecen fiestas solemnes. Es una muy mala traducción porque no habla de fiestas, no dice la palabra fiesta, que vendría siendo hak, ¿no es cierto? Felices, eso es felicidad, pero sameach es fiestas. Entonces no aparece la palabra esa en el hebreo, sino que dice moadim, y moadim son tiempos señalados o tiempos designados o asignados, por decirlo de una forma. Y, amado, una cosa importante, no son fiestas israelitas, son fiestas celestiales que nuestra nación Israel, el Padre nos las dio, Él nos las dio a nosotros para que las conmemoráramos, las recordáramos y así mantuviéramos vigente claramente estas 7 fiestas que ya hace un tiempo atrás revisamos justamente en la Menorá, que también el número 7 que aparece en la Menorá, ¿no es cierto?, también significan las mismas 7 fiestas, las cuales son de luz, literalmente hablando. Ahora, la fiesta que vivimos anoche, que recordemos que hemos comentado ya que fiesta de Pesaj es una fiesta nocturna, como la fiesta de Shavuot, que se nos viene por delante en el tercer mes del calendario, ¿no es cierto? Estamos en el primero, a las quincenas del primero, ¿no es cierto? Vamos a entrar al segundo mes y eso nos va a dar a los 50 días que vamos a entrar claramente al tercer mes del calendario. Esa fiesta es una fiesta de temprano, es una fiesta de mañana, la fiesta de Shavuot. Recordemos que todo esto ocurre en la mañana temprano, estamos hablando 9 de la mañana y fracción, cerca de las 9:10 de la mañana, es la fiesta de Shavuot. Pero estamos en estos tiempos señalados que el Padre lo estableció hace ya cerca de 3.500 años atrás y vamos a leer justamente en Levítico 23 del verso 4 en adelante. Dice así: estos son los tiempos señalados o los tiempos designados de Yahweh. ¿De quién son estos tiempos? Del Padre. Las convocaciones Kadoshim, las convocaciones santas. Y esta de hoy día es una santa convocación, es una convocación Kadosh, a las cuales convocarán en sus tiempos. Es justamente lo que estamos experimentando y viviendo en estos días. Estamos de alguna manera habitando, como ya lo dijimos también en la fiesta de Sukkot, estamos habitando el mandamiento, lo estamos poniendo por obra. No es algo que esté leyéndose y que digan, ah, sí, mira, también era una fiesta. No, hoy es fiesta, ya estamos celebrando y estamos ya los varones, yo lo digo de alguna manera, estaremos haciendo los matzot, ¿no es cierto? Yo en la mañana estuve haciendo los míos para nuestra casa y ahora en la tarde me corresponde hacer doble porción porque mañana es Shabbat. Pero bueno, continuamos. Los cuales convocarán en sus tiempos. Verso 5, en el mes primero, que es en el que estamos ahora, que viene siendo Nisan o Aviv, ¿no es cierto? Recordemos que Aviv significa primavera, ¿ya? A los 14 del mes, que eso fue ayer, entre las 2 tardes, que cuando justamente le estaba comentando yo el día miércoles que hay que encender el fuego, ya más o menos al atardecer del día, cuando ya comience justamente el anochecer, va a entrar justamente la manifestación de la entrada del día, cuando aparece el primer lucero, y justamente lo que estábamos coordinando. Sabíamos que acá en Chile, hoy día, está cerca de 10 a un cuarto, 10 para las 8 de la tarde, con el horario que hasta ahora tenemos, ¿no es cierto? Es el encendido del lucero. A esa hora ya justamente ya estaba el fuego. Y luego colocábamos la carne, etcétera, etcétera. Nos arreglábamos, ¿no es cierto? Nos ponemos lindos para tener una fiesta para el Padre, ¿no es cierto? Con la mesa dispuesta para los 3 elementos, incluyendo el cuarto que vendría siendo el vino, ¿no es cierto? Algo que el Padre sí lo dejó dentro del ceder. Y acá dice claramente el 14 entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. ¿De quién es Pesaj? Del Padre. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los Matzot a Yahweh. Aquí estamos hoy. Y mire, 7 días comerás Matzot. Recordemos que esto también, esta ordenanza que estamos leyendo ahora acá en Levítico, también estaba
en lo que nosotros vemos en Éxodo capítulo 12 en adelante. Vimos que claramente está establecido ya, y aquí se toma nuevamente y se coloca, el Padre lo pone en forma ordenada. Vemos los detalles de la fiesta de lo que viene siendo ciertos Pesaj en Éxodo, pero aquí vemos justamente el tema de las fechas y lo que hay que hacer. Y aquí dice claramente acá, fiesta solemne de los matzot a Yahweh. 7 días comerás matzot. El primer día tendrás convocación Kadosh. Aquí estamos. Hoy día convocación Kadosh, ¿no es cierto? Ningún trabajo de siervo harán. Es decir, es un Shabbat, pero es un día de descanso, ¿ya? No es un Shabbat semanal que tiene otros requerimientos. Y luego dice, y ofrecerán a Yahweh 7 días ofrendas encendidas, que eso lo hacen los Kohanim, lo hacían en su época, ¿no es cierto? Cuando estaban ya en el Mishkan, ¿no es cierto? El séptimo día será convocación Kadosh nuevamente, ningún trabajo de siervo harán. Ahí se fijan ustedes que la próxima semana, también dentro del jueves, creo que no me equivoco, estaríamos nuevamente teniendo una convocación Kadosh, estaríamos nuevamente conectados con ustedes, siguiendo, enseñando y enseñando. Y luego de eso tendríamos el día Shabbat, como corresponde, el día de la semana. Estaríamos terminando técnicamente las primeras fiestas de este primer mes, pero las primeras fiestas que corresponden a las fiestas de primavera, ¿no es cierto?, corresponden a esta conjuntamente con Shavuot, que nos corresponde en 50 días posteriores más, ¿no es cierto?, 51 días aproximadamente. Entonces, si seguimos viendo, en el verso 9 dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy, es decir, cuando ellos hayan entrado y sieguen su mies, es decir, sieguen los granos, ¿no es cierto?, traerán al Cohen una gavilla. La palabra gavilla también está traducida en los términos originales en la palabra homer. El homer es lo que nosotros hemos escuchado, si usted lo ha oído más, la cuenta del homer. Entonces, cuando se habla del homer, está hablando justamente de una medida de la cantidad de grano que es consumido en un día. Es decir, ¿cuánto es lo que se consume una persona en el día, ¿no es cierto?, de harina en este caso particular? Es aproximadamente lo que ellos tienen establecido entre 1,5 kilos a 1,7 kilos aproximadamente de harina que se consume en el día en diferentes tipos de preparaciones, claramente en los panes, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice más o menos en la cantidad de la palabra homer. Y eso se le conoce también como la traducción que nosotros vemos es gavilla, ¿no es cierto? Bueno, un homer viene siendo justamente cerca de 1,5 kilos a 1,7 kilos diario, que es el consumo diario, dice acá, ¿no es cierto? Y también si lo lleváramos a litros, vendría siendo 2,3 litros aproximadamente la misma medida. Ahora, continúo. Y sieguen su mies, ¿no es cierto?, cuando hayan entrado a la tierra, es decir, dentro de este mandamiento que estamos viéndolo, que es en el desierto, no aplica este mandamiento porque no han entrado a la tierra. Lo dice claramente acá, vaya para arriba al verso 9. Al verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy. En ese instante están en el desierto, por lo tanto este mandamiento todavía no estaba activo. Se activó en el instante que entran justamente a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, juntamente ¿con quién? Con Josué. En ese instante empieza a correr justamente este mandamiento. Y fíjense acá, y sieguen su mies, en este caso los granos, ¿no es cierto?, traigan al Cohen una gavilla, y acá vamos a ver lo que era gavilla, por bikurim, por primicia de los primeros frutos de su siega, y el Cohen la mecerá la gavilla o el homer delante de Yahweh para que sean aceptos. El día siguiente del Shabbat las mecerán. ¿Cuál es el Shabbat? Este de hoy día, el día 15. Es decir, al día siguiente, es decir, mañana, que es 16, estaríamos llevando esta ofrenda, ¿no es cierto?, de la gavilla o del homer, ¿no es cierto?, delante del Cohen, para que él la mezca, la mesa, no sé, haga literalmente la mecerá, dice realmente acá, delante del Padre para que seamos aceptos, y ahí viene algo extraordinario, que es justamente que es lo que estamos hoy día para la convocación. Este tercer día, que es mañana, que es Bikurim, la fiesta de las primicias, literalmente coincide con la resurrección de Mashiach. Porque Mashiach es el Bikurim de los
de entre los muertos, es la primicia de entre los muertos, el primer resucitado. Algunos me dirán, pero si no fue el primer resucitado, él no ha sido el primer resucitado tampoco, antes él mismo no había resucitado a Lázaro, etc. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo a través de las mismas escrituras. No se apure, por favor, porque yo entiendo que pueden haber preguntas o inquietudes, o muchas veces uno se confunde con ciertos términos. Bueno, le damos las gracias al Ruach HaKodesh que Él nos declara y nos revela literalmente de qué es lo que se está hablando. Entonces, para que tengamos claro, aquí tenemos estas tres fiestas que se nos unen. La de ayer, Pesaj, en la noche. Hoy día empezamos ya con los 7 días, ¿no es cierto? 15, 16, hasta el 21 que corresponden los 7 días. Ese último día, convocación Kadosh, igual que hoy día, donde caiga día dentro de la semana. Y mañana vendría siendo la fiesta de Bikurim, donde se entrega el Omer, ¿no es cierto? O la gavilla delante del Cohen, para que él la mezcla delante del Padre y posteriormente se lleve para la fiesta de Shavuot como ofrenda también, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí y quiero que ahora saltemos en el futuro, pero siendo el pasado de nosotros también. Vamos a irnos a Mateo capítulo 27. Estamos en el pasado, en ese pasado, estando en el desierto, miramos hacia adelante, justamente aproximadamente cerca de 500, 600, más de 500 años. Estamos hablando que son 1.500 años, perdón, disculpe la imprecisión, cerca de 1.500 años posteriores, ¿no es cierto? Y nos encontramos justamente en Mateo capítulo 27, y por favor leamos juntos ahí. Dice verso 45. Aquí estamos entrando literalmente a lo que ocurrió el día de ayer. Sí, literalmente el día de ayer. En el verso 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estos números que nos aparecen acá corresponden a una medida horaria que va conforme al sol. Y no es la medida que nosotros tenemos horaria en estos días, claramente que no. Ahora, la hora sexta corresponde a las 12 del día, al mediodía. Y si seguimos sumando 3 horas más, literalmente a la hora novena, corresponde a las 3 de la tarde. Entonces, entendiendo eso, lo leo de la siguiente forma. Y desde las 12 del día hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Ahí dice claramente, ¿no es cierto? Cerca de las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabacdani. Esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted revisa después, tarea para la casa, Salmo 22, se va a encontrar con toda la descripción de la crucifixión de Mashiach, de lo que él personalmente experimentó y sintió durante este tiempo. Y aún más, tanto así que lo que acaba de declarar justamente Mashiach en este instante es el primer verso del Salmo 22. Si había algún entendido en las Escrituras, tendrían que haber reconocido de que algo se estaba declarando en un código secreto, no tan secreto para los entendidos, de que había algo ahí. Si alguien hubiera entendido que lo que estaba recitando literalmente Mashiach, lo que estaba declarando Mashiach, no era una exclamación particular, personal, sino que le estaba entregando una clave de confirmación para los que estaban ahí de quién era él y de quién se estaba hablando en el Salmo de David, en el capítulo 22, algo hubiese ocurrido en ese instante. Pero, ¿por qué no lo entendieron? Por el sistema religioso vigente en la época, lo cual no dista mucho a lo que hoy existe dentro de Israel. ¿A qué me refiero? Estoy hablando del Talmud, estoy hablando de las tradiciones, estoy hablando de los mandamientos de hombres. Estamos hablando de algo que mantenía ciego justamente a Israel de la época de reconocer justamente a Mashiach. ¿Por qué? Porque los niveles de ignorancia de la escritura original eran altísimos. Ellos estaban muy ensimismados y estaban muy contentos con su propio sistema religioso, estableciendo leyes y haciéndose los justos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que Mashiach tuvo tanta confrontación con el sistema religioso de la época, claramente con los fariseos, ¿no es cierto?, sin escapar claramente los saduceos.
Pero aquí en en el caso particular, Mashiach está citando el primer verso del Salmo o del Tehilim, de Tehilá, porque recordemos claramente, también dijimos hace un tiempo atrás, la palabra salmos es una palabra griega, ya que no tiene nada que ver con la palabra hebrea original que es Tehilim, y Tehilim significa alabanzas, y alabanza es Tehilá. Entonces en la Tehilá 22, en la alabanza 22, aparecen estas mismas palabras que Mashiach declara acá. Eli, Eli, lama sabactani. Eso claramente hablado en el hebreo. Ahora, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Se puede dar cuenta el nivel de ignorancia? A Elías llama a este. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre poniéndola en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruaj. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Usted se puede dar cuenta que la cortina que tenía el templo de la época era algo que era imposible de romperse, mucho menos justamente con fuerzas humanas. Y segundo, la altura misma, aquí está mostrando que la rotura y la rasgadura fue de arriba hacia abajo, lo dice claramente. No fue de abajo hacia arriba, no fue un hombre el que lo hizo. Ahora, de partida, ¿qué hombre se le podría ocurrir entrar al templo a hacer tal cosa? Pero sin embargo, aquí ocurren ciertos acontecimientos que son sumamente importantes de entender. Y aquí vemos claramente, vuelvo a repetir, verso 51, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Todas estas cosas aparecen en los Salmos también, amados. Más adelante las vamos a ver en profundidad. Solamente estoy recordando y mostrándole algunas cosas. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de Kadoshim que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad Kadosh y aparecieron a muchos. Aquí hay que dejarlo sumamente claro. El verso 51 al 52, el 52 dice que se abrieron los sepulcros, el verso 52 opera tal cual y el 53 posterior a la resurrección de Mashiach, es decir, mañana, que viene siendo la resurrección, mañana ocurre esta circunstancia, algo que se lee y como que no se le toma mucha importancia. Es mucho lo que ocurrió esos días y el tercer día claramente fue algo extraordinario, porque cuando Mashiach resucita, resucita con todos los justos. Entonces muchos me dirán, bueno, ahí también hay resurrección de otros muertos. Sí, correcto, pero ya vamos a explicar qué significa una de la otra. Continúo, verso 54, volviendo ayer, porque aquí el verso 52 y 53 se van al día 2 días más adelante. Volvemos al mismo día de ayer. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Elohim. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Yeshua desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacobo y de Yosef, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó el anochecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado Yosef, que también había sido talmid de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando Yosef el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí, ¿quién? Miriam de Magdala y la otra Miriam, y sentadas delante del sepulcro. Ya. Ahora, 62. Al día siguiente, observen, al día siguiente, 62, es decir, hoy día,
hoy día, que es después de la preparación. ¿De qué preparación? La preparación de Pesaj, ¿no es cierto? Hoy día estamos en el día 15, que corresponde a la fiesta de los Matzot, ¿no es cierto? Se reunieron los principales Kohanim y los fariseos ante Pilato. Se da cuenta que aquí ya estamos viendo cronológicamente lo sucedido. Dice, al día después, ayer fue 14, ¿no es cierto? Pesaj, el cordero a las 3 de la tarde fue sacrificado. Curiosamente, sí se hacía también a la misma hora el sacrificio pascual de los corderitos. Eso sí ocurría. Y de hecho, estaba ocurriendo mientras tanto en el templo, mientras Mashiach estaba siendo muerto en el Calvario. Entiende que hay una cosa que hay que entenderla, que en paralelo estaba ocurriendo eso. No estaba todo parado y estaba pasando esto, no. En el templo seguían los saduceos con el mismo sistema, estaban sacrificando a los corderos, haciendo lo que corresponde a la víspera, ¿no es cierto?, de Pesaj, pero el cordero estaba siendo sacrificado en ese instante en el monte Calvario. Entonces, continúo. Al día siguiente, verso 62, es decir, hoy día, que es después de la preparación claramente de Pesaj, ¿no es cierto?, se reunieron los principales Kohanim y los fariseos ante Pilato diciendo, Adoní, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que venga sus talmidim de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Aquí esta declaración es, por decirlo de alguna forma, muy curiosa. Dice acá, y será el postrer error, es decir, el siguiente error peor que el primero. ¿Qué está reconociendo aquí? Es algo como que no se entiende. O sea, ellos están declarando que fue un error lo que hicieron. ¿O estoy yo leyendo mal? Y será el postrer error peor que el primero. Es decir, el primer error fue haberlo matado. El segundo sería que resucite. O sea, hay algo muy curioso aquí en estas palabras. ¿Se fija? Continúo. Y Pilato les dijo, he aquí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora vamos a Mateo capítulo 28 y veamos qué es lo que dice ahí. Pasado el Shabbat, estamos al día siguiente, que es mañana. ¿Y mañana qué es? Shabbat, ¿no es cierto? Hoy día es el día 15, cuando acabamos de leer lo que pasó justamente con los Kohanim, ¿no es cierto? Y los fariseos. Y mañana, que es Shabbat, pasa algo. En la fiesta de Bikurim, en la fiesta de las primicias. Y vamos a irnos a pasado mañana, que corresponde al primer día de la semana, al día domingo, conocido hoy día como domingo, ¿no es cierto? Dice así, pasado el Shabbat, es decir, mañana, que es el día 16, Bikurim, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el día 17, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un malaj del Adón, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y quedaron como muertos. Es decir, se desmayaron, pero ahí mismo, sobre la misma, al ver este nivel de gloria. Y más encima, no venía solo, sino que venía con un terremoto. Empezaron muchas cosas aquí, ¿no es cierto? Y el miedo de los guardias temblaron y se quedaron justamente como muertos. Mas el malaj respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Adón. Vayan pronto y díganle a sus talmidim que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Estamos en este momento en Jerusalén. Va a Galilea, se va al norte nuevamente. Allí le veréis. He aquí se los he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron a mirar claramente y vieron que realmente no había nada. Y aquí quiero pararme en un detalle. Hay otro evangelio, hay otra carta, ¿no es cierto?, donde nos muestra de que cuando las mujeres se asomaron, vieron a dos ángeles que estaban en la cabecera y a los pies de donde había sido puesto Mashiach. Hay algo muy, no digo curioso, pero de alguna forma coincidente. Recordemos que Mashiach se le conoce como la Torá viviente, pero si retrocedemos en el tiempo hacia atrás, vemos que dos querubín, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos querub, el plural es querubín, ¿no es cierto? Están también sobre el propiciatorio, que es la tapa que cubre el arca, ¿no es cierto?, del pacto. Y ambos están frente a frente, mirando hacia abajo, ¿no es cierto?, resguardando, por decirlo de alguna forma, o cuidando algo. Y eso que era justamente el testimonio que viene siendo la Torá. Ahora vámonos más atrás, al principio, y nos vamos a Bereshit, y vemos que fue lo que ocurrió después que Adán y Eva pecan. El Padre pone una espada encendida dando vueltas alrededor, ¿no es cierto?, del árbol de la vida, y pone también unos querubín al cuidado del árbol de la vida. Qué curioso cómo se repiten ciertos parámetros espirituales donde están justamente estos guardianes. En el pasado principio, tenemos a los querubín guardando el árbol de la vida después justamente de haber pecado Adán con Eva. Luego vemos dos querubín frente uno al otro, ¿no es cierto?, del arca, del pacto donde está la Torá, y luego cuando Mashiach ha resucitado encontramos también dos ángeles, que dice la escritura dice ángeles, ¿no es cierto?, en el cabezal y en los pies donde él había sido puesto. Lo dejo ahí para que usted lo medite y vea que hay cosas que no son coincidencias, sino que son diseño, y algo sí en claro nos estaba dejando esta manifestación, esta vista, ¿no es cierto?, de estos ángeles. Continúo acá. En el verso 8 vuelvo a leer. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus talmidim. Y mientras iban a dar las nuevas a los talmidim, he aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo Shalom Aleichem. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Algo que tengo que hacer, digo de alguna forma, hincapié nuevamente. Hay tan mala comprensión de lectura, y lo digo de esta forma, porque la palabra adoración siempre nos ha mostrado que es postrarse al piso con rostro en tierra, y eso es adorar. De ninguna forma es cantar. La canción es alabanza, y eso lo vuelvo a repetir. Las canciones, sean lentas, rápidas, como usted lo quiera llamar, es alabanza, pero la adoración es postrarse a piso, postrarse a los pies. Y aquí lo está diciendo nuevamente, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no teman, vayan de las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán. Ustedes se pueden dar cuenta que esto ocurre pasado mañana, el día domingo, que es el primer día de la semana. Y resulta que mañana, es que me está viendo al día domingo. El día sábado, en Shabbat, lo que vamos mañana a experimentar es la fiesta de Bikurim, día 16. Y miren lo que dice aquí apóstol Pablo, conocido como Pablo de Tarso o Rav Shaul, en 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Para aquellos que aún no creen que Mashiach resucitó en Shabbat. Algo que también les quiero aclarar. Nosotros considerábamos en el pasado, ya hace más de un año atrás, de que los días eran contados conforme a nuestra mentalidad humana, es decir, 24 horas. Es decir, 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero resulta que los días contados para la Escritura no son así. Habla que es el jueves en la tarde, después el viernes y luego el sábado. Eso lo lee la Escritura como 3 días. Y aquí vemos
una confirmación de lo dicho. Primeramente, acá acabamos de ver de que las mujeres llegaron en la mañana del primer día, no del séptimo día, porque era Shabbat. Entonces, ya Mashiach no estaba. Porque, ¿qué es lo que dije el ángel acá? Él no está aquí. Él no dice, va a salir de aquí ahora. No, Él no está aquí. Miren, no está. ¿Por qué? Porque Él ya se fue. Él ya resucitó. Y tenía que resucitar claramente en Shabbat. Porque recuerda una cosa, Shabbat es el día ¿de quién? Del Señor. Es el día de Él. Y Él claramente todo estaba ordenado, estaba diseñado para que fuese claramente nuevamente el Señor del Shabbat. Ahora, 1 Corintios dijimos, ¿no es cierto? Dije el capítulo 15, ¿lo dije parece? Bueno, capítulo 15, verso 20, mire lo que dice aquí apóstol Pablo, Rab Shaul, Saulo de Tarso. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, Bikurim o primicia de los que durmieron en él. O sea, fíjate, Bikurim de los que durmieron es hecho. Él es hecho justamente la primicia de los que resucitaron. Vuelvo a leer el verso 20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, Bikurim de los que durmieron es hecho. Es decir, Él fue configurado como la primicia de entre los muertos. Pero muchos me dirán, pero bueno, acabamos de leer de que cuando Él resucitó, también otros más resucitaron. Y insistimos, dicen algunos quizás, pero también resucitó a Lázaro, la niña, también fue a resucitar a la niña, y hay muchas más resurrecciones. Otra cuando iba camino en un momento y se encuentra con un joven que había sido muerto, que era el único hijo de la señora, y iban a sepultarlo, y él los para, qué sé yo, y hay un milagro también ahí. El punto es lo siguiente, amados, cuando aquí estamos hablando de Bikurim, estamos hablando de las primicias, que eso es mañana, Shabbat, ¿no es cierto?, que coincide con la escritura de hace 2000 y tantos años atrás, para los mismos días de la semana. Aquí lo que se está hablando, y que dice claramente acá Rab Shaul, mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, Bikurim de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, está bien lo que dice Pablo, pero resulta que ya no había resurrección de muertos antes. De hecho, tanto así, muchos dirán, hasta también el profeta tuvo que colocarse sobre el niño y sopló, oró y y el niño resucitó. Entonces, bueno, ¿cómo es que fue el primero? ¿Sabe la gran diferencia de esas resurrecciones a esta resurrección? Que esta resurrección es para vida eterna. La resurrección de Mashiach es para vida eterna. Todo aquel que haya resucitado, incluyendo estos tiempos, si hay en algún instante una resurrección de muertos, esa persona al final del día igualmente va a morir. 15 años más, 20 años más, el tiempo que el Padre dé. El niño va a ser grande, estoy hablando del profeta que resucitó al niño, y va a ser grande y va a morir eventualmente. Las personas que resucitaron, los justos resucitados en el mismo tiempo de Mashiach, al final del día también iban a estar con ellos 5, 7, 8, 15 años más, 10 años más, nadie lo sabe, y van a morir igual. Pero esta resurrección que está hablando justamente la Escritura y que nosotros entendemos hoy día, y lo que está diciendo claramente Rab Shaul, es la resurrección para vida eterna. Algo que claramente nunca más la muerte va a tener autoridad sobre esa persona. Y en este caso particular, por eso Él es la primicia de entre los muertos. No porque no hayan habido resurrecciones anteriores, pues esas personas murieron igual. Pero la pregunta, ¿Mashiach iba a morir igual después? O es decir, claro, como tenía 33 años, ahora va a tener que morir como a los 90, a los 100, 120, quizás como Moisés. No, amado, nunca más hay muerte, porque Él fue el que venció a la muerte. Por lo tanto, cuando aquí estamos hablando de las primicias, que es Bikurim, mañana, es la primicia de entre los muertos que entran a vida eterna. No a una porción más de vida para mostrar el poder del Padre, que eso nadie lo discute eso, pero van a morir eventualmente, porque la resurrección de los muertos, que habla toda la Escritura, es con respecto a la vida eterna, algo que Mashiach nos vino a entregar, algo que se perdió en Edén.
¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? Ellos perdieron la imagen y semejanza al Padre, que es la eternidad también. La imagen y semejanza habla de la Kedushá, estamos hablando de la santidad, la pureza, autoridad, gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la vida. Ellos perdieron la vida eterna al comer literalmente del árbol de la muerte. Usted bien lo sabe. Ahora, ¿qué ocurre? Con la resurrección de mañana de Mashiach, claramente se abre la dimensión a la vida eterna literal y oficial. Oficial. Y es justamente lo que Él nos prometió a nosotros, vida eterna. Que yo hoy en día esté conociendo la Escritura, esté conociendo su voluntad, esté conociendo todas las reformas que Él hizo justamente a la Torá de Moshe, para que lleguemos a la perfección que Él justamente quiere que lleguemos. Claramente, en ese proceso muchos van a morir. Quizás nosotros no alcancemos a estar vivos para cuando Él venga por segunda vez. Eso no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Cabe la posibilidad que no. ¿No es cierto? Porque hay otras cosas que tienen que cumplirse antes. Pero cuando venga la resurrección de los muertos, son literalmente para vida eterna. Y aquellos que hayan calificado para ese día del sonido del shofar es porque caminaron hoy en la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Su Torá. Es decir, no solamente el santificarnos, que por supuesto que sí, el tratar, y se lo digo porque claramente es una batalla, es una guerra constante, ¿no es cierto?, contra el pecado, contra el enemigo, etc. Buscar hacer lo bueno, sabiéndolo hacer, ¿no es cierto? Y claramente controlar el carácter, etcétera, 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 todas las cosas para no pecar. Y eso es una cosa. Más aún sumando el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la voluntad del Padre, que son sus mandamientos, caminar en ellos, sin mentir, idolatría, etc. Y claramente guardando los tiempos asignados que el Padre puso en una sola potestad. Estamos hablando claramente cumplir con Shabbat, cumplir con los días justamente que están en fiesta, que estamos en fiesta, y usted lo puede ver ahora. Entonces, amados, es eso, es un cambio de cultura. Salgo de la cultura del mundo y entro a la cultura del reino. Cuando algunos piensan, pero ¿cómo es la cultura? La cultura es vivirlo, caminar en la voluntad del Padre. ¿Estamos comiendo kosher? Sí. ¿Estamos comiendo matzá? Sí. Y por 7 días le doy la gloria al Padre porque estoy viviendo justamente el mandamiento junto con mi familia. Entonces, amado, yo creo que no puede haber mayor gozo que estar viviendo y sabiendo uno conscientemente que está viviendo en la voluntad del Padre y que está haciendo lo que está escrito, sin colocarle añadiduras, como lo ha hecho justamente lamentablemente Israel durante estos siglos, donde colocaron mandamientos de hombre, donde hay un huevo en la fiesta de Pesaj, hay un pedazo de pollo. O sea, amados, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, y colocan un montón de cosas también alrededor, como que fuera poco lo otro. Yo no lo logro entender. Entonces, ahí se puede dar cuenta del sistema tradicionalista, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos. Entonces, amados, yo los quiero dejar justamente con esta impronta en su corazón, que en este tiempo, año 2026, que estamos experimentando en estos mismos segundos, estamos en paralelo a los días de la semana, a los tiempos que vivió justamente nuestro rey Mashiach ayer en Pesaj, que él fue el cordero de Pesaj. Hoy, justamente, él es el matzá, el pan sin levadura. Él es el pan que descendió del cielo, él mismo lo dijo. Y claramente, mañana va a ser justamente la fiesta de Bikurim, la fiesta de los primeros frutos, y Él es el primer fruto del Padre para vida eterna. Así que, amado, espero que haya quedado claro ahora que resurrección de muertos han habido en el pasado, pero esos muertos tenían que completar su ciclo, ¿no es cierto?, en su tiempo y morir. Sin embargo, cuando se está hablando que Mashiach es la primicia, el Bikurim, ¿no es cierto?, de entre los muertos, es porque de ahí en adelante todo aquel que venga a resurrección a causa de Él, nunca más verá la muerte. Amados, espero que esto les haya quedado en su corazón y les abra sus ojos y entendimiento a lo que se nos viene por delante, porque claramente la próxima fiesta está en el 3er mes y corresponde justamente a la fiesta de Shavuot, que es cuando se entrega la Torá.
Estamos viéndonos en Shabbat, es decir, mañana. Así que un abrazo desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.